La bienvenida a los hermanos y amigos que nos honran con su presencia. Les habla el pastor Otto García de la ciudad de Suffolk, en el estado de Sur Dakota. Y estamos hoy transmitiendo en vivo. Ahí está mamá, transmitiendo en vivo y lo prometido es deuda. La semana pasada terminamos el libro de Malaquías. Y hoy nos toca empezar el Evangelio de Mateo. ¿Okay? Así que voy a pedirle que cada uno que está aquí presente primero baje el volumen de su celular para que no vaya a sonar. Si suena, entonces damos un premio al que suene. Un premio, sí. Rosy, amor, con permiso, déjeme traer unas notas. Sí. Estamos en mi casa, ¿sí? Sí, sí. Meramente. Rosy, yo un solo aquí. Un solo que viene. Yo tengo la pistola. la pistola al revés. La tenía al revés. ¿Cómo es? La pistola de los ebrios. Y los ebrios. Como Piporro el día que era un sacerdote. Y le dijeron, dice, Un sobre blanco que había ahí, Pistolón de acá. con mis notas. me voy a ¿Qué llevar se la hizo? pistola, Pablo. En lo que un momento a los hermanos. ¿Alguien saluda a los de Facebook? No Porque quieren. en lo que busco el sobre. Saludos, hermano. A ver, hermano, salude. Salude, hermano, salude. Se lo voy a poner. Salude, hermano, salude. Salude allá, ponga en Saluda. familia y el Señor les bendiga. Sí, 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 salude, hermano, salude. De la hermana, ¿usted la conoce, no? El Aquí, pastor está. aquí en Sioux Falls. Ay, cariño, y más conocida que los frijoles. Ahí lo va, pues. En lo que el hermano Sí, busca sí. el... A ver, Ya se les fue la onda. ya se le fue la mano. ¿Se le fue la onda? No, ahí está. ¿Cómo está? ¿Se ve o no se ve? En lo que aparecen las benditas notas. Sí. ¿Verdad? ¿No la habrá puesto en su Biblia? No. Ok. Se cortó aquí. Hermano. Pero es que le di por aquí no le doy vuelta. Ah, es que íbamos a salir a los de Facebook. Ok. Ok, ahora sí. Ahora sí. Disculpas a todos los hermanos que nos están viendo. Es uno de los problemas cuando estamos en vivo Y en directo. y en directo. Ahí está. Sí. Ok. Ahora sí. Ups. Mil disculpas a los Fieles hermanos. oyentes. A los oyentes y a los videntes. Dijo Mateo, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahí está Mateo. Mil disculpas a los hermanos que nos están acompañando. Estamos en vivo, en directo, entonces hay problemas técnicos. Está viendo a la hermana. Sonia. Sí. Ok. Ay, Señor. Bueno, ustedes me van a disculpar, hermanos de Facebook, porque Que vieron a la hermana Sonia. Hola, Sonia. Y más Ahí cuando está le Sonia. dio bostezo. Eso, Ahora dio la bocota. Ya ¿Cómo le dice, está? para decir, ay, Ok. qué atenta la hermana. Así como están, hermanos, una vez más, damos la bienvenida a los hermanos, amigos que nos están acompañando. Sí, amén. Usted disculpe todo el movidero, pero Está disculpado. apunté unas notas porque es importante. Y quiero primero empezar, vamos a hacer una oración, darle gracias a Dios por esta oportunidad, por el privilegio que nos permite de poder compartir la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más Gracias. por la oportunidad que nos permite de reunirnos con nuestros hermanos aquí en casa. Señor, pedimos bendición para los que nos ven en diferentes lugares del mundo. Señor, gracias por aquellos que nos están acompañando, a los pastores, las pastoras, Señor, los hombres y mujeres, siervos, siervas que tienes tú en todo el mundo, aquellos que nos acompañan en su hogar, en el trabajo, en el hospital, donde quiera que estén, Padre, bendíceles. También pedimos, Señor, por Guatemala, que tú extiendas tu mano sobre ese caos que hay ahorita, Padre, trae auxilio, socorro a ese pueblo, Dios mío. También oramos por Nicaragua, Padre, que tu presencia traiga paz en ese lugar. Bendecimos la nación de Nicaragua y también, Señor, por Venezuela, Padre, los hermanos de Venezuela también necesitan, Padre, que tú extiendas tu mano sobre ellos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad. Bendice a cada uno, Señor, perdona nuestras ofensas, nuestras transgresiones y permítenos poder disfrutar de la bendición de tu presencia y tu palabra y tu consejo, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.
Ahora sí. El Evangelio de Mateo, hermanos, del que hablamos la semana pasada, terminamos el libro del profeta Malaquías, el último profeta en el Antiguo Testamento. Ahora, usted que tiene una Biblia va a notar que hay entre su Biblia hay una hojita blanca que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa hojita blanca que divide esos dos testamentos equivale a 400 años de silencio divino. Dios, después de Malaquías, guarda silencio por 400 años, ya no habla ni por profeta, ni por sueño, ni por visión, ni por Urim ni Tumim, completamente un silencio divino. Bueno, en ese periodo de 400 años surgieron varias cosas. Una de ellos surgió un movimiento dentro del pueblo judío que se conocía como la secta de los fariseos. Va a haber más adelante, está en la Biblia, va a haber, en el Nuevo Testamento surgen ellos en muchas partes de los evangelios. La secta de los fariseos surgió como un deseo bueno de varios de los líderes religiosos de ese tiempo que había un silencio, que ellos tenían el temor de que se perdiera lo que era el amor a la palabra, el conocimiento, las buenas costumbres, y decidieron empezar a enseñar y a guardar lo que era la ley y los profetas. Pero entre eso, hermano, empezaron los ancianos, los rabinos, los líderes de Israel a poner sus comentarios. Y se escribió un libro que usted lo puede buscar, donde habla de todas las costumbres y las tradiciones del pueblo, de los ancianos, que se conoce como el Mishnah. En el Mishnah venían a explicar ellos lo que entendían de los mandamientos. Por ejemplo, hay, no sé si son 14 o 20 y tantos capítulos del puro sábado, lo que no se podía hacer en día sábado. Entonces, cuando surge Jesús, a ellos vienen los fariseos, le dicen al Señor: ¿por qué es que tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos no lavándose las manos? Y el Señor les dijo: ¿y ustedes por qué quebrantan los mandamientos con las tradiciones de los ancianos? Entonces, ¿qué pasó? Que lo que empezó bien terminó mal, porque pararon con puramente religiosidad. No había temor a Dios, no había obediencia a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios. Entonces el grupo de los fariseos se convirtió en una secta. Ya no tenía el principio que había estado, y cayeron en ese problema. Todo eso surge durante los 400 años de silencio. Ahora, cuando hablamos del Evangelio de Mateo, el nombre significa, Mateo significa don o regalo de Jehová, don de Yahvé, porque es lo que significa el libro de Mateo. Ahora, tenemos que entender que Mateo, él era, hermano, un judío, y su nombre original es Leví. Cuando usted entremos al Evangelio, a ver que en lugar de Mateo hay ciertas partes que le llaman Leví. Él era este escritor. Ahora, Mateo, cuando uno estudia la historia, él era un recaudador de impuestos. En ese tiempo, el recaudador de impuestos no era visto con buenos ojos, por la razón de que él estaba trabajando para el Imperio Romano. Entonces, todo el mundo que estaba bajo con los romanos, en cualquier forma, era una persona odiada por el mismo pueblo judío. Aparte, que los recaudadores de impuestos eran muy conocidos por ser gente deshonesta. ¿Por qué razón? Porque el imperio les daba una cuota que solo ellos sabían cuánto era la cuota. Pero lo que hacían los cobradores de impuestos, venían y acumulaban más de lo que la cuota les pedía, y eso se quedaban ellos con ese dinero. Aparte que trabajaba para los romanos, eran ricos. ¿Por qué? Porque abusaban de la autoridad que tenían y cobraban impuestos más de lo normal. Entonces el Señor llega el momento en que en el capítulo 9 lo llama de Mateo, y Leví, que viene siendo Mateo, viene y sigue al Señor. Ahora fíjense que lo interesante es cómo es que Dios usa a cada uno según la habilidad o el don que tiene. Por ejemplo, cuando David, hermano, el salmista David, el rey David, de niño, cuidaba las ovejas, él era bueno para la onda. Y el Señor le dijo a David: ¿qué tiene una onda? Ok, vente, vamos a matar a Goliat. Cuando ve, hermano, al apóstol Pedro, que le dice: Señor, ¿qué lo ve?
¿Qué le ve en la mano? Una red de pesca. Le dijo el Señor, ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Entonces cuando llega Mateo, Mateo era una persona que por naturaleza, por su vocación, él mantenía récords. Una persona que tenía, ya por la vocación que tenía, él mantenía eso de apuntar récords, apuntar nombres. Ella lo traía en su propio oficio. Entonces cuando el Señor le habla a él, Mateo primero ve a Jesús y abre su corazón. Después de abrir su corazón, le abre la casa al Señor. Y usted lee ahí que cuando Mateo invitaba al Señor a comer, fíjese que dice la Biblia que la casa se llenaba de puros pecadores. Lo que eran los publicanos eran estos cobradores de impuestos, los pecadores, las prostitutas, y todo el mundo llegaba a cenar hasta alrededor de Jesús. Y es interesante cómo era que los pecadores de ese tiempo no se sentían amenazados por Jesús, sino que Él les enseñaba con amor. Sin embargo, los religiosos de lejos miraban y lo criticaban. ¿Por qué razón? Porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Ahora, después de que abre su hogar, viene y abre su mano. ¿Para qué? Para escribir este evangelio. Porque es importante. Porque el evangelio de Mateo fue escrito primeramente al judío, no exclusivamente, primeramente al judío, por la razón, hermano, de que empieza como su tarea era llevar récords. Él empieza a mostrar a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Cristo. Fíjese que el nombre Jesús es un nombre griego. Interesante. Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el nombre que deriva del nombre Josué o Yeshua. Entonces cuando hablan de Jesús es el nombre que se usaba porque fue traducido al griego, entonces el nombre Jesús. Pero cuando uno lee el nombre Jesús en hebreo es Yeshua, que viene siendo el nombre Josué. Interesante, bueno, pero vamos a verlo más adelante. Ahora, lo importante es saber de Mateo, número 1, que si usted no, fíjese, si no tuviéramos el Evangelio de Mateo y nos iríamos directamente al Evangelio de Marcos, mucho del sentido de la Biblia perdería sabor. ¿Por qué? Porque hay un montón de promesas que se dieron, hay un montón de profecías que sin el Evangelio Mateo no tendría mucho significado los evangelios. Pero Mateo es el puente que une al Antiguo y el Nuevo Testamento. Por el Evangelio Mateo es que se da a conocer mucho de lo que fue profetizado. Y quiero que entienda esto. Para que una persona cumpla una profecía, hermano, es una dentro de miles. Una profecía. Ahora, Jesús nace de una virgen, nace en Belén, se va a Egipto. Mire, interesante que cumplió el Señor cientos de profecías. Humanamente sería imposible. No hay un número que pueda cabalarar esa importancia de que una persona cumpla todo. Ahora, fíjese qué interesante. Algo importante del Evangelio de Mateo es que usa ciertas frases que los demás evangelios no usan. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo viene y empieza a usar o a citar versículos del Antiguo Testamento. Hay 129 versos en la Biblia, en Mateo, que se usan del Antiguo Testamento, más que cualquier otro evangelio. 129 versículos, Mateo viene y se refiere a lo que fue en el Antiguo Testamento. Fíjese qué interesante. También, hermano, el Evangelio de Mateo es el único que dice para que se cumpliera. Esa frase se usa 9 veces, para que se cumpliera. Usted no lo encuentra en los demás evangelios. 9 veces. 9 veces se menciona la frase para que se cumpliera. Y la frase, como fue dicho, se menciona 14 veces en el Evangelio de Mateo. Usted busca esa frase, los demás evangelios no los encuentra. Y por último, es el único evangelio que menciona el reino de los cielos 32 veces. Los demás evangelios no lo dicen. Por eso es que Mateo es importante. Ahora, aparte de eso, hermano, para estudiar Mateo,
tenemos que entender la división del libro. Fíjese qué interesante. Ahora, Mateo tiene algo bien interesante. Yo sé que hay hermanos teólogos que conocen mejor que yo la palabra. Me quito el sombrero, hay doctores en divinidad que me están oyendo y ellos pueden corregir si hubiera algún error. Fíjese qué interesante. Algo que tiene el Evangelio de Mateo es que no está escrito en orden cronológico. Muy interesante. Sino que está escrito basado a diferentes temas. Lucas lo muestra desde su niñez hasta que crece. Juan empieza desde que es llamado, hermano, empieza a resumir en orden cronológico. Marcos, hermano, también medio lo explica. Sin embargo, Mateo no tiene orden cronológico. Lo da según diferentes temas. Ahora, ¿cómo se divide el libro de Mateo? Tiene 5 divisiones. Y usted que está viendo, apunte esto. Fíjese. Primero, en la primera división se encuentra el capítulo 1 al capítulo 10. Esa primera sección se conoce como el rey es revelado. ¿Por qué? Porque Mateo está presentando a Jesús como rey. El rey es revelado, el rey se da a conocer. La segunda división surge del capítulo 11 al capítulo 13. El rey es resistido. No es la gente, los religiosos lo resisten. No se doblegan, no aceptan lo que él trae. Fíjese. La tercera división es del capítulo 14 al capítulo 20. El rey se retira. 6 capítulos en que él se retira para dar parábolas, instrucciones privadas a sus discípulos, a los que le siguen. Ahora, la cuarta división es del capítulo 21 al 27. El rey es rechazado. Interesante. Y por último, el capítulo 28, el rey es resucitado. Esas son las 5 divisiones del Evangelio de Mateo. Ahora, fíjese que Mateo empieza como está presentando a Jesús como rey. Todo rey que está en un trono tiene que tener un árbol genealógico que le dé derecho a estar en ese trono. Nadie puede estar sentado en un trono realeza si no trae una línea real. Entonces Mateo se encarga de presentar a la genealogía de Jesús por el lado de José, el padrastro del Señor, desde el principio hasta el final. Y fíjese que es interesante que se divide en 14 generaciones cuando uno estudia la Biblia. Interesante, cada 14 generaciones hay un cambio, pero fíjese qué interesante. Bueno, empecemos en el versículo 1, fíjese. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Paremos un momento ahí. En todo el mundo, el único judío que puede mostrar su árbol genealógico es Jesús. ¿Por qué razón? Porque en el año 70, cuando Tito entró a Jerusalén y se quemó el templo, se quemaron muchos de los registros de la genealogía de los judíos. Muy interesante, hermano. Entonces, el único que quedó plasmado, hermano, en la historia, la genealogía de él por lado de José y por lado de María es Jesús. Ahora, los judíos, interesante, ellos no pueden aceptar a un Mesías, fíjese, número 1, que no sea descendiente de Abraham. Muy importante. Segundo, no pueden aceptar a un Mesías que no venga de David. Por eso, cuando alguien le dice a usted, mira, allá está el Mesías, ¿de dónde es? Un boricua, un puertorriqueño, un chico. No, no puede ser. No, que en la China está el Mesías. No, tampoco. Hay 2 requisitos. Debe ser hijo de Abraham, descendiente de Abraham y descendiente de David. De David, amén. Interesante. Entonces Jesús, Mateo empieza mostrándole a los judíos la genealogía de Cristo. Y les muestra en el versículo 1 que él llena el requisito requerido de ser descendiente de Abraham, dando a entender
que era de origen judío. Hermano, Jesús no fue chapín, Mm. no fue argentino, no fue alemán, no fue africano. Jesús fue judío. Amén. El cuerpo físico que él tomó fue judío. Pero aparte, hermano, de eso, él era hijo de David. ¿Por qué? Porque si usted recuerda cuando David se emocionó y dijo, ¿qué le puedo dar a Dios que no tenga? ¿Qué tiene Dios que yo le dé que algo que necesite no había? Entonces dijo David, le dijo a Natán, ¿sabes qué, Natán? Se me prendió el foco, pero bien prendido. Le voy a hacer una casa al Señor. Y Natán le dijo, mi rey, qué bueno, dele duro, hágalo. Y en la noche le habla el Señor a Natán, le digo, hey, ve y dile a David que él no me puede hacer mi casa porque él es un hombre de sangre. Tiene sangre en sus manos. Hermano, oiga, qué interesante. ¿A qué sangre se refería? A la sangre de Urías, el esposo de Betsabé. Ok. Wow. Y mire, es interesante esto, hermano. Los Ahora, humanos, sí. viene, entonces le dice, regresa Natalia y dice, David, fíjate que te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres? Dame la buena. La buena es de que vas a tener una casa tú. ¿Por qué? Porque dijo el Señor que no le puede hacer casa, pero Él te va a hacer una casa a ti. Y David entendió, dijo, porque nunca faltará alguien en tu trono y de ti saldrá el Mesías. Wow. A eso se refería la casa que el Señor le había prometido a David. Ahora, oiga esto. Entonces, el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjese. Ahora, cuando leemos este pasaje, hermano, acuérdense que el judío tenía cosas bien interesantes. Una de ellos, hermano, tenían ciertas costumbres o principios familiares como nación, como pueblo, que se tenían que basar. Número uno, hermano, eran hombres que estaban dados a lo que era la pureza de la raza de ellos. Por ejemplo, ahora que hay mucho liberalismo en el mundo, hay mujeres judías que se han casado con gentiles. Eso no se permitía en estos días. Ahí están los samaritanos, que eran una mezcla. ¿Mezcla? Eran vistos de mal manera. Fíjese, interesante. Aparte de eso, hermano, la Biblia nos muestra que el judío era muy celoso en la genealogía, era muy celoso con la familia y era muy celoso en la pureza sexual. Fíjese que, ahora, oiga esto, pero qué interesante. Verso 2. Abraham engendró a Isaac. Si usted recordará, Abraham viene como hijo de la promesa. No menciona a Ismael, el hijo de Agar la sierva, sino que a Isaac. Dice Isaac a Jacobo. ¿Se acuerda de Jacobo? Sí. El que le agarró el cacañal a su hermano Esaú, Amén. que era su plantador. Fíjese, qué interesante. Amén. Y Jacob a Judá A Judá. y a sus hermanos. Ahora, ¿por qué es importante Judá? Judá. Él tuvo 12 hijos. 12. Pero ¿por qué separa el espíritu? Le dice Judá. De los 12. Vayamos a Génesis. La mejor explicación de la Biblia Está en la Biblia. está en la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 49, si no me equivoco, vamos a ver por qué Judá. A ver. 49. 49. Génesis capítulo 10. 49. 10. 49. Fíjese. Versículo 8. 8. Oiga esto. A ti, Judá, aquí está Jacob profetizándole a los hijos antes de morir. Antes de morir, sí. A ti, Judá, fíjese, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Verso 9. Cachorro de león es Judá. Amén. De la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? Hermano, ¿quién se mete con el león? No. Nadie. Es el rey de la selva. De la Ok, selva. fíjese. Viejo.
Mire el versículo 10. El cetro, ¿qué es el cetro? El báculo de poder, el de... Lo que el rey tiene, que lo extiende ¿Se extiende? y le fue bien. Si en ese tiempo usted entraba y no extendía el cetro, Ajá. cuello. Ishkamik, dicen ahí en Alemania y en Guatemala, oiga esto. Es camino. El cetro no se apartará de Judá, oiga, dando a entender que de Judá vendría una realeza que iba a seguir. Fíjese, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y él se ha dado, ahí a él se ha dado la obediencia a los pueblos. Ahora, este versículo ya lo habíamos hablado antes, hermano, bien importante. ¿Por qué? Porque le está diciendo el Señor a través de Jacob a Judá, a pueblo de Israel, que una de las señales de la venida del Señor, del Mesías, era que no le iban a quitar el cetro como nación, la autoridad al pueblo de Israel, hasta que apareciera el Mesías. El Mesías. Y Flavio Josefo muestra, escribe él, que en el año 2 después de Cristo al pueblo de Israel, el gobierno romano o el imperio romano les quitó el derecho a la pena capital. En otras palabras, ya no podían ellos ejecutar al que quisieran. En ese momento Flavio Josefo escribe en sus libros que cuando se pasó esa ley, los rabinos, hermanos, salieron y se rompieron las vestiduras, se arrancaron las barbas, el pelo, se echaron ceniza y empezaron todo el mundo a clamar. ¿Por qué razón? Porque se habían quitado el cetro. El cetro. ¿Y qué problema había? Y el Mesías no se había aparecido. ¿Pero se apareció? Sí. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo se apareció? Fue cuando... Pues cuando los crucificaron. No. Ah, No, antes. ¿Se acuerda que fueron a Jerusalén a una Pascua? Subieron con María y José. fueron al censo, ¿no? Sí, y cuando venían de regreso, como a los no sé cuántos días, dice, oye, ¿y Jesús? O cuando estaban en el Se les censo. perdió, hermano. O cuando estaba en el templo. Y regresaron, y cuando regresaron, dice que estaba sentado en el templo hablando con los maestros de Israel. Ajá. Y los traía todos de jaque, hermano. Ya, ajá. Entonces, ¿qué pasó? 12 años. Vino él, el Señor vino, pero no le conocieron. Vino de niño, 12 años, pero De no lo 12 años conocieron. No lo conocieron. Entonces ahí, por eso es que dice la Biblia, que el cetro no será quitado, No será quitado. hasta que aparezca Silo. Aparezca Silo. Interesante. Ajá. Entonces, pues No lo regresemos a recono- Lucas. No lo reconocieron. Ujú. Silo. Perdón, Mateo, leemos Mateo 1, verso 3, dice, verso 2, y Jacobo a Judá y a sus hermanos. Ahora fíjese, aquí agárrese, abroche el cinturón, Amén. porque esto agarra vuelo. Verso 3, 3. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Ahora, ¿quién es Tamar? Judá engendró de Tamar a Farés. Tamar. ¿Se acuerda de la historia de Tamar? ¿Quién se acuerda? Tamar, hermano, era la nuera de Judá. La nuera de Judá. ¿Se acuerda que ella tenía un esposo? ¿Ok? Tamar, Farés. nuera de Judá. Farés. Fíjese, qué interesante. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, Tamar se casa con un hijo de Judá, pero se muere. Entonces, el segundo hermano, conforme a lo que era el requisito de ese tiempo, tenía que engendrar un hijo para que la memoria del hermano no quedara ahí. Entonces, el segundo hermano de este marido de Tamar, cuando estaba con ella, dice la Biblia que eyaculó a tierra y Dios lo mató. ¿Por qué razón? Porque el deber era engendrar un hijo para Tamar. Y fíjense, mire, déjeme hacer un alto. De aquí es donde la religión católica ha metido su doctrina en contra de los anticonceptivos por ese pasaje. Wow. ¿Cuál fue el pecado? Que no quiso engendrar un hijo para su hermano. Entonces de ahí donde muchos se agarran, es pecado. No, ese fue el trato con él.
Pero en fin, eso ya no quiero meterme más allá, solamente meneo los migueros y sigo adelante, oiga. Entonces viene, dice claramente, engendró a Tamar. Entonces Tamar, ¿qué hizo? Cuando tenía el hermano menor, el Señor mata al segundo, se muere el marido, el Señor mata al segundo, y el tercer hermano el tercer hijo de Judá, Tamar le dice, Judá, dame para que entre un hijo. Y el otro hombre dijo, bueno, ya se me murieron dos, me va a matar al tercero. Le digo, ¿sabes qué? Déjalo que crezca. Ya que crezca, te lo doy como marido para que engendre un hijo. Entonces pasó el tiempo y vio que no le cumplió este Judá. Entonces, ¿qué hizo Tamar? Viene y dice la Biblia que ella se disfraza de ramera, de prostituta. Oh, ¿Se acuerda esa historia? Y se para por el camino y cuando pasó Judá, la ve y le dice, ajá. bueno, Hija, oiga, después de eso, ¿qué pasó? Viene y nunca la vio porque estaba tapada completamente. no. Entonces viene y le dice, mira, no traigo dinero, pero te mando un cabrito. ¿No? ¿Qué traes? Mira, traigo mi anillo, Ajá, ¿ya ves? traigo Esa es la que- mi bastón y no me acuerdo qué otra cosa tenía, y un brazal, algo así. Le dejó todo. Le dijo que te lo dejo ahorita, te mando el cabrito. Sí. Y cuando regresaba a buscar, le digo, oye, Judá, ¿no hay ni una prostituta ni una ramera por ahí? Y él fue a preguntar, oigan, ¿y la ramera? Aquí no hay rameras. Bueno, a los meses se enteró la noticia. Oye, le dije, llegó el chisme a este Judá. Tamar, tu nuera, se prostituyó. Ha pecado. Entonces dijo, mátela. Ajá. Y cuando le iban a matar, le digo, antes de que me hagan, pues mira, va y dígale al señor ese que lo que traigo acá, el dueño de esto es de él. Bueno, me gustaría haber visto esa escena. Ve qué cara puso este hombre. Ajá, sí, nosotros la vimos. Cuando vio, hermano, Se acostó cuando vio el anillo, fíjese, el anillo, el anillo, el bastón y no sé qué más le dio. y vio el bastón, Wow, se le puso. y el brazalete dijo, ese fui yo. Y él entendió que su responsabilidad como él, como judío, era cumplir con la familia, ¿Con la familia? Ajá. que era uno de los puntos importantes de los israelitas, y no cumplió. Entonces dijo, esta mujer es más justa que yo, porque ella tuvo que hacer eso para que la memoria del hijo no se perdiera. Amén. Entonces, fíjese, interesante que viene, mi hermano, ¿por qué es interesante? Porque si alguna nación ha sido machista, fue el pueblo israelí en estos tiempos. En estos tiempos de la Biblia había una oración que decían los judíos, decía, Señor, te doy gracias, número uno, porque no fui ni gentil, ni perro, ni mujer. Ay, qué bárbaro. Esa es la oración que hacían ellos. Con usted las genealogías, muy rara vez se menciona a la mujer. Amén. ¿Por qué? Porque era un pueblo enfocado solamente al varón. La mujer no tenía voto en ese lugar. Pero el Señor viene Mateo y les escribe la descendencia de su Mesías. Les mete ahí a Tamar. Ajá. ¿Por qué? Porque hubo una relación entre el suegro y ¿me entiende? Entonces, el primer punto. Dice, engendró a Esrom y Esrom a Aram, fíjese. Y Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón, fíjese. Salmón engendró de Rahab Ujú, a Booz. Ahora, ya vimos una mujer ujú. que se metió con el suegro porque no le cumplió el suegro con la prometida de la familia. Tamar. Y otro problema que había con Israel, dije yo al principio, que ellos se dan aire de mucha pureza sexual. Ujú. Si usted recuerda, hermano, ¿quién fue Rahab? Fue La la que que- ayudó a huir. Pero ¿cuál era su trabajo de...? ¿Ah? Ella se prostituía. Era una prostituta. Era prostituta. Sí. Ella tenía el centro de prostitución de su ciudad. Entonces, mire, Rahab, viene ella, y la Biblia nos dice que viene Y mató a los- Salmón engendró de Rahab. Fíjese qué interesante. ¿Quién? Hermano, Rahab era una ramera, una prostituta. ¿Se acuerda la historia de ella? Cuando Israel iba a conquistar el Jericó, que era una ciudad fortificada con grandes muros, Muros. ella los vio y los metió a su casa. Él dijo, ¿saben qué? Yo sé que el Dios de ustedes va a tomar esta ciudad. Amén. Oiga, Se los dijo. tuvo
más, mi hermano, es que eso es tremendo. Rahab Amén. tuvo más fe que los 10 espías. Amén. Claro, que los 10 espías. ¿Se acuerdan de la historia? Sí. Que ellos dijeron, Moisés, mándanos 2 en 2. Y regresaron 10 sin fe. Dijeron, no podemos. Son gigantes. Y solamente Caleb y Josué dijeron, sí se puede. Y Rahab, que era una ramera, una pagana, tuvo más fe que los 10 judíos que no creyeron. Y le dijo, yo sé que ustedes van a tomar la ciudad, tengan misericordia. Entonces, ¿qué eligieron los dos espías? Ok, hazme un favor. Cuando vengamos, tomamos la ciudad, amarra un listón rojo Con el que escaparon. en la ventana para saber que es tu casa y los que estén contigo, nadie te va a hacer daño. Va a hacer daño. Fíjese, Amén. ¿por qué fue que esta mujer está ahí? Hermano, y aparte, ella sale en Hebreos 11, héroes de la fe. También héroes de la fe. Hebreos. Una mujer. Así como Rahab. Entonces, hermano, el problema que hay a veces es que nosotros ponemos normas y queremos decir al Señor, mira, aquí está lo que yo opino, aprueba, pon un sello de aprobación. No. Dios, hermano, Él usa hombres y mujeres. Amén. Amén. Y podemos entrar en discusión teológica para la gente que dice, no, es que la mujer no puede. Le garantizo que si entramos en discusión Pueden más que teológica, los hombres. agárrese. Amén. Ahora, ¿por qué razón, hermano? Porque Dios llama 2 mujeres ahorita. Una que tuvo que meterse con el suegro Tamar. por irresponsabilidad familiar. Segundo, una ramera. Ramera. Ahora, fíjese, oiga quién engendró ella. A ver, ok. Salmón engendró de Rahab a Booz. Fíjese, ¿se acuerda de Booz en el libro de Ruth? Sí, Ruth. Ahora, primero, el judío se daba aire de que era buen padre de familia, pureza sexual, y tercero, ellos cuidaban su genealogía, no se mezclaban con la gente. con nadie. Ahora, cuando uno lee la historia de Ruth, Ruth era una moabita. Moabita. La moabita no tenía acceso al templo de Dios, creo que era hasta las 14 generaciones. Hasta, Pues, en Moab no. No, era una raza maldita, no Maldita. podía. Y sin embargo, dice la Biblia que dentro de la genealogía mesiánica está Tamar, está Rahab y por último Ruth. La historia de Ruth es muy linda la historia, hermano, mucha tipología ahí. Viene Ruth, hermano, y Noemí, que viene siendo figura del Espíritu Santo, ella le dice, sale a cortar Espigas. a espigar. Espigar. Y de repente, hermano, está en un campo donde está uno de los hombres más asentados del pueblo. Vos. Y el llamado Boaz, y cuando la ve, dice, oye, ¿y esa chica quién es? Es la moabita. le dice. Es una moabita. Sí, mire, hermano, es que No, ahí hermoso. lo podemos estancar en este pasaje. Amén. Cuando vemos el libro de Ruth es interesante, hermano, porque usted lo lee y no le encuentra nada, a menos que le meta tipología. Ah, exacto. Tipo, figura, Figura. representación, logia. Logia. El estudio Lógica. de las representaciones o figuras, una tipología. Ajá. Cuando uno aplica la tipología al libro de Ruth, agárrese, porque miramos que hay personajes importantes. Número 1 está Noemí. Noemí. Fíjese, la judía que huye porque había hambre. Está Ruth, Ruth. la mujer moabita. Moabita. Surge Booz. Vos. Ruth viene a representar al Espíritu Santo porque le está guiando, le está enseñando cómo agradar a Booz, que Booz es figura de Cristo. Y Ruth, la moabita, representa a la iglesia. Pero hay un personaje bien importante en ese libro. Quiero, hermano, ya que estamos tocando Sí, eso, ok. acompáñeme al libro de Ruth. Porque ahí, hermano, si no se agarra esto ahí, se nos pasa en alto. El libro de Ruth. Ruth. ¿Dónde estás, Ruth? ¿Dónde está Ruth? ¿Dónde está? ¿Qué está en la Biblia? Creo que está después de... Sí, es. De Génesis.
Jueces creo que va a estar. Josué, Antes de- jueces. Es Pentateuco. Antes de Apocalipsis. Ruth, exacto. Aquí está. Ok. Mire, no me salió el tema, estamos en la genealogía. Ok. No. Vamos a la misma genealogía ahorita. Y quiero, hermano, que me acompañe en Ruth capítulo 4, versículo 4. 4. Oh, verso 1, para entender la historia. Déjenme para que usted entienda un poco lo que estamos leyendo. Viene la moabita y le dice a vos, echa tu manto sobre mí, Sí. porque tú tienes, le está diciendo, redímeme. Ajá. Fíjese qué interesante. Aquí la vi. No está hablando de cobertura, porque ahí ya nos golpeamos. No podemos poner doctrina de una figura, muy importante. Pero fíjese, oiga lo que dice. Sí. Capítulo 4, verso 1 del libro de Ruth dice: Y Booz subió a la puerta y allí se sentó. He aquí que el pariente más cercano, oiga esta frase, el pariente más cercano, de quien Booz había hablado, iba pasando y le dijo: tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: sentaos aquí. O se sentaron. Fíjense que él, ya llaman los 10 ancianos, eso significaba que iba a haber un trato legal. Entonces llaman a los ancianos para que sean testigos de eso. Entonces, verso 3, entonces dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Fíjese. Y pensé informarte, diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro. Fíjese, oiga, hermano, oiga esta frase, hermano. Oiga esta frase. Amén. Yo me emociono, oiga esta frase. También yo. Porque no hay otro aparte de ti que la redima. Aleluya. Y yo después de ti. Y él dijo: la redimiré. Oiga esto. Entonces vos dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Acuérdense de lo que habíamos hablado hace rato del hijo de Judá. El hijo de Judá. Y el pariente más cercano respondió: oiga la respuesta que el pariente más cercano da. Más cercano, ajá. No puedo redimirla para mí, oiga, para mí mismo. Y ahora hasta subrayado lo tengo. Amén. No sea que perjudique mi heredad. Redímela tú para ti. Ahí está. Ahora, ¿quién es el...? Mire, Pariente más cercano. si Ruth la moabita representa a la iglesia, Noemí al Espíritu Santo, Booz a Cristo, ¿quién es el pariente más cercano? El padre. Exactamente, Padre. representa al Padre. Aleluya. Interesante. Que dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. A su único hijo. Ahora, ¿por qué, hermano, me emociono yo? Porque el que tenía el derecho, la autoridad más cercana de redimir era el Padre. Pero le dijo, que él dice aquí en la figura: yo no puedo redimirla. Porque si oiga lo que dice el versículo número 6. El pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Ahí está hablando Cristo. ¿De quién está hablando? De la iglesia. De Israel. No, de De Israel. Israel. El padre no podía redimir a la iglesia porque él, en Oseas, él se reconoce, él no se nombra esposo de Israel. Y si la redime, sería adulterio. Oh, sí, sí. Entonces el padre le dice en la figura: ¿sabes qué? Yo no la puedo redimir, pero tú sí. Ve tú, redímela para ti. Hermano, por eso cuando uno lee la Biblia y se mete a estos estudios, es bonito porque se aprende mucho. Oh, claro. Yo me acuerdo que hace años en México me invitaba a una iglesia nazarena a dar un estudio, hermano. Habían abogados, habían licenciados, y dije yo: no, aquí tengo que entrar con intelecto porque esta gente está pesada. Y me les metí a este libro, hermano, estaban encantados. Wow. Es que el libro de Ruth tiene mucho cuando se agarra en tipología. Por usted que me está viendo, es importante, hermano, entender lo que son las figuras. Ahora, interesante, ¿todavía estoy saliendo? Sí, ¿verdad? Ok. Fíjese qué interesante, hermano. Ahora,
Sigamos adelante, oiga esto. Entonces nos quedamos en verso Sí. 5. Sí. Salmón engendró a Rahab, a Booz, Booz engendró a Ruth, engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Ahora, Isaí. ¿quién era Obed, hermano? Obed de Don. Obed, ¿quién era Obed? No está viendo. ¿Se cortó? Sí, se cortó. ¿Y qué? No se ve nada, dice. Ahí está, bueno. Ahora sí. No se escucha. Ok, ahora sí. No sé cuál, híjole, no sé si se perdieron toda la explicación de Ruth los hermanos. Ahora, si usted no escuchó la explicación, métase a YouTube y busque Mateo capítulo 1, porque hablé de una tipología de Ruth muy interesante. Y como está quebrado mi teléfono, estoy usándolo al revés, entonces no puedo ver si usted está entrando o no. O fíjese, ok, ahora, interesante. Rosy, pon aquí tu teléfono, amor. No está bueno. Ok, porque no, como está quebrado, no puedo ver correctamente. Y necesito otro teléfono de California. Amén, hermano. Ok, vamos a ver, póngalo acá, aquí, amén. Obed, ay. Ok, ahora sí. Pero métete a la Facebook, mijo. Please. Ahora, fíjese, qué interesante. Entonces, miramos en el capítulo 5 que decía Salmón engendró de Rahab a Booz. Ahora, ¿quién? De Ruth la ramera. Ahora, perdón, Ruth la moabita. Ahora, Moabita. hermano, ¿quién era Booz? ¿Por qué es importante? Obed, Familiar de la suegra de la que recogió las espigas, ¿cómo se llama? Booz es perdón, dice Obed, Obed. Sobrino. Obed, el fruto de Booz y la Booz. la moabita, era el abuelo de David. Ok. El abuelo Y dice, de David. y dice, y Obed engendró a Isaí. Isaí era el papá de David. Isaí, Mire el qué- papá de mire David, qué sí. interesante. Ujú. Ujú. Isaí el papá de engendró al rey David. Fíjese qué interesante, hermano. David. Ujú. Ahora, y David engendró a Salomón. Ahora, ¿Salomón de dónde viene? Del pecado. Ya no era pecado porque ya había pasado. Ah, sí, ya. no. Pero Viene de la mujer. la mamá de David era la famosa, Esposa de ¿quién se acuerda el nombre? Abigail. No. Abigail, no. Era la esposa de Urias. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Jezabel, No, ¿no? la Está- Isabel, La que ¿no? bailó para No. La Betsabé. La La Betsy. Era la Betsy. Sí, Betsabé. Ella era la mamá de Salomón, la mamá de Salomón. la que antes era esposa de Urías. Sí, antes. Ahora fíjese, de la que había sido mujer de Urías, ahí está De Urías. escrito. Ujú. Oiga, ahora. Ujú. Y Salomón engendró a Roboam, Urias. y Roboam a Abdías, y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Si menciona la historia de cada rey, no terminamos hoy. Ujú. Fíjese. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram a Usías. Ujú. Urias engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ahora fíjese. Ezequías engendró a Manasés, Ujú. Manasés a Amón y Amón a Josías. Ahora, mire el versículo 11, lo tengo subrayado. Muy importante. Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. ¿Por qué es importante este personaje? Acompáñeme a Jeremías 22, versículo 18. Josías. No, Jeremías. Jeremías 22, 18 y versículo 30. Jeremías 22, 18. Oigan lo que dice acá. Por tanto, dice el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no llorarán por él. Hay hermano mío o hay hermana, no lloren por él. Hay Señor o hay su gloria. Ahora fíjese, vaya conmigo también al versículo 30. Oiga esto. Así dice el Señor.
inscribid a este hombre como sin hijos. Oiga, Ok, como hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes Ujú. logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar de nuevo en Judá. Wow. Aquí hay un conflicto grande, porque del lado de José entra Jeconías, Ujú. que Dios lo maldijo y dijo, de él no saldrá más gobernante. Ahora, es interesante porque Jeconías viene, hermano, y Dios dice, ya no va a haber de él, la línea de él, ya no, nadie se está en el trono. Ok. Y de ahí viene José, el padrastro de Jesús. Pero lo bueno, que José no es papá de Jesús, era padrastro. Padrastro. Entonces, por ese lado, viene la descendencia y para en el versículo 11. Ya no más descendientes para este Jeconías. De parte de Salomón, aquí ya no hay. Hay para la genealogía. Aunque viene más después, ya no sé, sigamos leyendo. Ujú. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, fíjese, el marido de María, de la cual nació Jesús, Ujú. llamado el Cristo. Cristo. No está diciendo que él engendró a Jesús, No. sino que él se casó con María, nació Jesús, de la cual nació el Cristo. Oiga, fíjese esto. Ujú, ujú. Con María. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Ujú. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Ujú. Amén. Paramos ahí. Ujú. Y la siguiente semana seguimos el versículo 18. Bueno, sigamos leyendo porque esto quiero tocar ya algo, hermano. Algo aquí. Verso 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José. Ahora, esa palabra esposada, quiero que me entienda qué significa. Ujú. En el tiempo de la Biblia, y todavía hay lugares que tienen esa costumbre, que si póngale hermano José y somos buenos amigazos. Ujú. Entonces viene el momento que le digo, mire hermano, usted me cae, pero bien, para no perder esa amistad. ¿Qué tal si cuando tengamos hijos los casamos? Está bueno. Ujú. Y nace un varón, y si nace una hembrita, entonces, y un varón, se casan, o viceversa. Y los chamacos juegan juntos, pero saben ellos que más grande se tiene que cumplir porque uno así lo estableció. Ok. Entonces ese ya era un matrimonio ya arreglado. Arreglado. Ahora, viene el momento, hermano, en que ellos ya están ya maduritos, ya grandecitos. Entonces, mira, Juanito, Lupita, ellos acá, él va a ser tu esposo, ella es tu esposa. Entonces, cuando viene, dice que estaba desposada con él, el desposorio era cuando andaban conociéndose, pero sin relación sexual. Como novios. Si él miraba a él que no le convenía a ella o lo que sea, se podía divorciar todavía ahí, en el desposorio. Mm. Pero fíjese que entonces, dice María, estaba desposada con José. Andaba en ese, y muchos creen de que ella era mucho menor que José. María tenía unos 15, los estudiosos, los eruditos, creen que María tendría aproximadamente unos 15 años. Estaba en esa edad más de adolescente, fíjese. Dice, esposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, ¿ya ve? No era como ahora que se comen la torta antes de llegar a la iglesia, pero es otro tema. Bueno, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ujú. Póngase usted en las sandalias de María. Se le aparece Gabriel y le dice, María, Bienaventurado. bienaventurada entre todas las mujeres. Llena eres de gracia. De gracia. Ahora, María dijo, no entendió, digo, es que de ti van a nacer un Mesías. Y ella dijo, pero ¿cómo si no he conocido varón? Ujú. Entonces le digo, el Señor, el Gabriel, lo que en tu fruto va a haber es por el Espíritu Santo. Entonces viene y dice José, fíjate José que te tengo una buena noticia. Va a ser papá. Vamos a ser papás. Una buena y una mala. Y aquel dijo, a ver,
Barajéame la más despacio. Estoy embarazada. Un beso y se fue. Y José dijo, ¿y cómo? Es que es de Dios. Y digo, José, eso mi abuelita te lo puede creer.